ha olvidado todo. Entonces, voy a dar ese discurso en inglés, pero cuando tengo unos puntos destacados, quiero señalar, voy a usar ambos idiomas a ver que puedo comunicarme con ustedes. Gracias por la invitación. Okay. Bueno, soy ingeniero químico. I'm a chemical engineer, and I'm very de much profesión y soy cuantitativo, por eso me gusta hablar de lo que es pasional, de los temas desde una perspectiva pasional. Estamos muy preocupados en el mundo por las energías. Es una preocupación que nos tiene a todos con alto interés porque es de suma importancia que podamos desarrollar a gran escala lo que son biocombustibles sustentables, y voy a hacerlo basado en mi experiencia. Y por cierto, este sombrero, ¿por qué estoy vistiendo este sombrero? 3 años atrás, mi esposa y yo estábamos de visita en Bélgica y estábamos comprando en aparadores y me dijo, ¿sabes qué, Bruce? Te ves excelente en ese sombrero. I'm going to buy it for you and you're going to wear it. You're going to wear it all the time. Te lo voy a comprar y lo vas a vestir. Entonces, como los italianos dicen, mi figura. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a regresar al inglés y voy a hablar de la industria hoy en día de biocombustibles en los Estados Unidos, y para ello quisiera hablar de lo que son los biocombustibles en México, pero en base a agave, creo, de acuerdo a mi plática, que es obviamente posible. Espero no ofender a nadie, pero quiero decirles lo que sí es posible y lo que no es posible. Vamos a detallar esto, voy a ser lo más honesto posible, voy a tratar de ser lo más claro posible también durante mi presentación. Entonces tenemos la energía renovable, lo cual es crítico obviamente para cualquier ser humano. Resulta que la tasa de energía o el uso de energía es la energía realmente consumida. Me parece que es un factor determinante que afecta, incluso es determinante para lo que es la riqueza, la salud, las oportunidades para cualquier desarrollo humano. Y obviamente tenemos a todas las sociedades que tienen un uso de energía, más o menos un 33% de lo que es el petróleo, pero la eficiencia de la energía ayuda, no es la respuesta en sí. La energía utilizada con combustibles fósiles nos hacen ricos hoy, pero entonces la pregunta es, ¿qué quiere decir? Y también va a hacer ricos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Entonces la respuesta es que la energía fósil no lo puede lograr y no va a existir cuando ya tengamos a nuestros hijos y a nuestros nietos utilizándole. ¿Cómo pueden miles de millones de personas pobres en el planeta tener acceso o suficiente acceso a lo que es la energía fósil para desarrollar su potencial? La respuesta: no lo van a poder lograr. Entonces tenemos que desarrollar estas preguntas. Tenemos que tener energías renovables y tenemos que hacerlo en forma rápida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estamos hablando de décadas. Obviamente toma muchísimo tiempo desarrollar estas fuentes de energía, y en forma más particular tenemos a los combustibles líquidos, lo que pones por ejemplo en el tanque del vehículo. A lo mejor ustedes están conscientes de que es la problemática más compleja cuando hablamos de lo que son precios, distribución y el suministro real. Tenemos lo que es el pico convencional. De hecho, esto pasa hoy en día. Por ejemplo, en el 2005 se llegó a una meseta de lo que es la extracción de biocombustibles, y nosotros se supone que tendríamos que haber pasado esta etapa, pero no se logró. Y también tenemos nuestro enfoque que tiene que ver con los combustibles o biocombustibles a gran escala, y cómo tenemos bajo costo y bajas estas fuentes de energía renovables con carbón que pueden en cierta forma reducir los gases de invernadero, del efecto invernadero, para que tengamos esta salud a largo plazo. Entonces los biocombustibles sustentables no son una opción, los debemos tener, debemos contar con ellos y debemos hacerlo en forma sustentable. La siguiente pregunta es, ¿cómo lo podemos hacer? Esto obviamente es lo que guía mi forma de pensar y mi trabajo. ¿Cómo podemos implementar sistemas con combustibles o energía biosustentable? Tenemos aquí una gran cantidad de diapositivas. Voy a tratar de dedicarle el tiempo suficiente para explicar cada una de ellas. Es crítico porque esto da apoyo a la forma de pensar, al mensaje que quiero convertir en cuanto a una lección aprendida hoy. Tenemos el PIB en contraste con el consumo de energía, y este es la tasa per cápita de lo que es energía consumida per cápita. Entonces, y no solamente para lo que es el consumo de energía o electricidad, sino todo tipo de energía consumida. Por ejemplo, es la tasa, no solamente
Tenemos entonces, bueno, el ponente está hablando en español y en inglés, vamos a tratar de traducir los dos idiomas cuando lo haga esto. Bueno, tenemos una línea predictiva que puede diferenciar la riqueza de algunas regiones del planeta y qué tan rápido pueden convertir estas tasas de uso de energía. Tenemos el 90%, solamente aquellos que les interesan las estadísticas pueden saber que el 90% de la variación en riqueza en algunos países puede explicarse por la rapidez con la cual utilizan la energía. Entonces, esto es serio, ¿no? 90% es serio. Afortunadamente, nosotros no vamos a mejorar por ser seres humanos enriquecidos o que nos enriquezcamos en alguna forma. No, te tiene que ir bien necesariamente porque lograste una riqueza. Con esta gráfica podemos ver el consumo de energía y la riqueza a nivel mundial. Este explica el indicador desarrollado por las Naciones Unidas y es un índice compuesto que calcula la relación de la expectativa de vida durante un cierto periodo, así como la educación, años de educación, en contraste con los años que se dedicaron fuera de un formato educativo y otros conceptos aquí analizados. Una vez más, tenemos aquí la tasa de consumo o el índice de consumo. Tenemos aquí cómo los seres humanos crecen o se incrementan en cuanto a este consumo y luego aparentemente tienen o logran un pico nivelado. O ya llegan a un nivel de saturación de 2 a 4 kilovatios por persona. 2 a 4 kilovatios por persona. ¿Es mucho? No es tanto. ¿O sí? ¿Cómo podemos entender esto? Si nosotros observamos este rango, donde México se encuentra, una gran cantidad de personas están consumiendo más o menos este rango de 2 a 4 kilovatios. Y algunas personas obviamente consumen por debajo de esta línea, pero estamos hablando de 100 gigajoules por persona por año. Este número lo vamos a utilizar más adelante en otras fórmulas. A lo mejor en este momento no tiene un sentido para ustedes por qué estoy utilizando estos códigos o estas fórmulas, pero sí es importante porque estamos hablando de que en 24 horas al día estamos utilizando más o menos 2 kilovatios. Ese es el rango para poder lograr estos valores o alcanzar estos valores. Vamos a tener entonces en algunos años 8,000 millones de personas como habitantes de nuestro planeta y cada uno de nosotros utilizando 2 kilovatios en promedio. Vamos a tener obviamente algunos que usan más, otros que utilizan menos, pero estamos hablando de 16 terabytes de necesidades de consumo energético. Y esto va a ser en todas las formas. Hoy en día está calculado así: el 80%, 85% de esta energía es por combustibles fósiles, y cuando hablamos de esta energía no es renovable por definición. Por ende, los estándares de vida, la calidad de vida, así como la riqueza, son estándares tomados en cuenta bajo los parámetros del día de hoy, pero no son sustentables, no van a serlo en el futuro. Si nosotros aceptamos, como yo acepto, esta relación entre lo que es el uso de energía y la prosperidad, así como la salud, el bienestar, y si queremos que estos parámetros se cumplan, no tenemos opciones, tenemos que descifrar cómo tener energía renovable a gran escala. Y no tenemos tanto tiempo, es solamente algunas décadas para lograrlo. Es de suma importancia poder alcanzar esta meta. Muchas personas hablan de la energía renovable y bueno, hablan del cambio climatológico y obviamente esto es importante, pero también es crítico para el bienestar de nuestra sociedad. No puedo sobreenfatizar la importancia que esto tiene. Si tomamos un punto del espectro que tenemos hoy en día, entiendan, por favor, que la habilidad de poder utilizar la energía en tasas muy elevadas determina en un momento dado, en gran escala, cómo vas a vivir, cuánta educación vas a obtener y tu riqueza. Muy bien. This is serious, right? Muy frecuentemente me preguntan cómo ser más eficientes a la hora de utilizar la energía. ¿Lo somos? ¿Somos más eficientes? La verdad, como respuesta a esto es que deberíamos de serlo. Esto va a ayudar si nos convertimos en entes más efectivas, más eficientes, pero no es toda la parte de la fórmula. En este ejemplo tenemos una escala algoritmo 0.01, 0.1, y aquí tenemos el consumo per cápita y una vez más tenemos el indicador del desarrollo humano, una relación intrínsecamente conectada entre ambos conceptos, la tasa de uso de consumo y el indicador del desarrollo humano. Insisto, lo que quiero resaltar aquí es que sí, comparado con los vamos a comparar Estados Unidos con Alemania.
vemos niveles muy desarrollados en el indicador de desarrollo humano. Hay mucha retroalimentación. Es retroalimentación de los micrófonos, comenta el ponente. Bueno, tenemos los indicadores entre Estados Unidos y Alemania con 12 kilovatios por persona, más o menos, y Alemania con 6 en promedio. Alemania es más eficiente para tener un grado más muy similar al desarrollo humano si lo comparamos con Estados Unidos. Lo que quiero enfatizar aquí es que no hay otros países con, en forma simultánea, un consumo menor con alto desarrollo humano. Yo concluyo entonces que no es posible. Concluyo, por ende, que tenemos que contar con una tasa de uso de energías de cualquier tipo, como las aquí descritas, para tener actividad y desarrollo humano. Desarrollo en cuanto a la salud, educación y un cierto grado de riqueza o riqueza poblacional. Hablemos ahora de hacia dónde nos encontramos, hacia dónde nos tenemos que dirigir, y dónde nos encontramos en cuanto a las formas de energía que utilizamos, cuál es la más versátil, y vamos a hablar de la que va a ser más costosa, la que usamos hoy en día. Tenemos la producción de petróleo a nivel mundial y tenemos la subdivisión de los países top, en el top 10, en el ranking top 10 productores en 2010. No tengo los datos precisos, pero si me voy un poquito atrás, 1900, el mundo utilizó 20 millones de toneladas de petróleo por año. En el 2005, 400, poquito por debajo de 400 millones de toneladas de petróleo. 400.000 millones a nivel mundial. Y no hemos podido producir más desde esa fecha. Entonces la producción de petróleo, la extracción del combustible se incrementó de 20 millones de toneladas en el año 1900 hasta 400.000 millones en el 2005 y no se ha incrementado desde ese año que menciono. Estamos en el punto máximo. Esto obviamente es un tema que la gente no quiere detallar, es una disputa constante. Hemos llegado al máximo, al punto máximo en el cual podemos extraer petróleo del planeta. Por ello, cuando hablamos de las tasas máximas es que obviamente van a la baja después de llegar a este pico. Va a haber esta disminución a nivel mundial. ¿Cuándo va a suceder? Bueno, no sabemos con precisión, pero pueden estar conscientes de que va a suceder en un momento dado. Esto significa que si ustedes aceptan lo que estoy aquí presentando, la tasa del uso de energía es un pronosticador muy importante, es una forma de pronosticar en forma muy precisa cómo va a haber más pobreza en el mundo conforme estos combustibles líquidos se van perdiendo. Entonces estas tasas van a invertirse. No sé, por ejemplo, en mi familia, a mí me encanta todo lo que es mi familia, me fascina saber sobre mis antepasados. Y bueno, empiezas a escuchar historias de los abuelos y bisabuelos, y ellos vivían tan diferente a lo que nosotros hacemos hoy en día. Y no tenían la riqueza que tenían, obviamente no podían volar a México o poder ir a Brasil, no tenían la movilidad, tampoco contaban con la riqueza para poder hacerlo, o los fondos para poder hacerlo. Entonces, nosotros tenemos que descifrar una escala sustentable, si no, nuestros nietos van a vivir como vivían nuestros abuelos o bisabuelos, no como vivimos hoy en día. Nosotros tenemos que hacerlo, es obligatorio para nosotros. En los Estados Unidos estamos hablando del concepto tight oil, que es el famoso shale, que cuando abres la primera capa penetras lo que es la capa de arena y ya puedes tener acceso. Pero quiero decirles por qué nos va a salvar o por qué se está hablando tan seriamente de este tema en el estado de Texas, que es el icónico o el ícono para lo que hablamos cuando nos referimos a petróleo y extracción. Vemos un pico de 3.5 millones de barriles por año. Esa es la producción total. No es por año, es por día. Y empezó en 1971 y ha ido a la baja desde ese entonces. Hay una razón por el incremento y su descenso después, y ese es por el precio, que es muy difícil. Estas formaciones subterráneas son muy difíciles para extracción. Se llega entonces al pico en el año 2019, 4 o 5 años a partir del día de hoy, y de ahí en descenso.
Aquí tenemos al estado de Alaska, también es un estado muy importante en cuanto a la extracción, con 2 millones de barriles por día en el año 1970 y ha bajado. En 1990 alcanzó su pico. Quiero hablarles de cómo estos picos incrementan drásticamente y luego tienen una disminución también dramática. Hay una explicación. Tenemos una tubería, un ducto en el Ártico, extremadamente costoso. Si ustedes disponen millones y millones de dólares para este tipo de inversión, quieres que tu dinero sea regresado a ti, ¿no? Quieres tu retorno sobre la inversión, entonces vas a bombear petróleo lo más rápidamente posible para lograr este retorno sobre la inversión. Para poder conseguirlo, no son décadas. Entonces empiezas a bombear la forma más rápida para lograr este retorno sobre la inversión. Por eso vemos el mismo caso en Texas y en Alaska. No hay petróleo shale en Alaska, el subterráneo, que se conoce en español y en inglés como shale. Tenemos en Dakota del Norte, Dakota del Sur y Montana esta característica que ha llegado a un punto y esperamos un pico a la alza en el año 2020 y después del 2020 va a descender. Este es el más recientemente descubierto. Si no tuviéramos esta característica del petróleo shale, podríamos estar viendo una perspectiva diferente. Entonces, por lo menos en Estados Unidos es una discusión que nos lleva a entender que no es la solución a nuestros problemas. Entonces, cuando empezamos a analizar estos picos alcanzados, vemos las fuentes de energía y comparamos diferentes elementos. Would you like to sit down? Es que me siento mal porque estoy viendo a las señoritas edecanes paradas aquí y necesito que se mueva un poquito para mostrar la pantalla. Vemos aquí el valor comparativo de las fuentes de energía de los Estados Unidos con el paso del tiempo. Tenemos al carbón, gas natural y 2 líquidos combustibles líquidos, diésel y gasolina. Vemos en esta gráfica que relativamente había cambios en algunos periodos, pero del 2002 al 2003 son un poquito más marcados. El costo, esto es costo por el mismo valor, misma cantidad de energía garantizada por el producto. Por ejemplo, si estamos hablando de gas natural, gasolina, diésel y carbono, fueran valuadas solamente por el valor para generar energía, veríamos a esta gráfica en forma constante, pero esto no es lo que estamos observando. Lo que vemos en la gráfica es una forma de la energía, ya sea en lo que son líquidos, gasolina y diésel, que es 5 veces mayor a la cantidad equivalente de lo que es el gas natural y 10 veces mayor a lo que es la energía generada por carbono. Y esto es causado porque los combustibles líquidos son en gran parte los más versátiles. Y hemos alcanzado este pico de petróleo y el valor de los combustibles líquidos es mucho más elevado en contraste con los demás aquí analizados. Voy a pasar rápidamente por las siguientes diapositivas. Bueno, creo que también hay mucha evidencia en cuanto al precio de petróleo que parece también dirigir y establecer los precios de otros bienes de consumo. Primero que nada, utilizamos el petróleo para fabricar otras cosas, lo utilizamos para muchísimas cosas, para incluso cultivar agave y cosechar agave y procesarlo después, pero una vez que se hizo esto, una vez que produjimos el producto, hay que desplazar el producto. ¿Y cómo desplazamos nuestros productos? Bueno, lo hacemos mediante combustible diésel, ¿verdad? Casi todo lo que atraviesa en los Estados Unidos lo va a hacer por avión o por camión. Entonces esperaríamos ver que el precio del petróleo crudo, que tiene un gran efecto en el precio de los demás bienes de consumo, por supuesto, van a depender estos del petróleo. Lo voy a mostrar. La urea es el fertilizante más comúnmente utilizado. Bueno, volvamos aquí al precio del petróleo crudo. Vemos aquí cómo se elevó en 2008 alcanzó un pico, después bajó y después volvió a ascender. Estamos hablando de que $100 por barril, no es tanto, pero bueno, aquí vemos que la urea tuvo el mismo precio hasta 2004, hasta que empezó a incrementarse. Al 2008 alcanzó su pico y descendió. Los precios de alimentos, bueno, también varían por el clima, pero fueron constantes hasta 2005. Hubo un pico, después cayeron, después se volvieron a elevar. Metales y minerales, ya sabemos, aluminio, todos estos minerales que también
incrementaron muchísimo desde 2004, pero el gran pico en 2008 cayeron, pero ya volvieron a elevarse. Y también el acero reforzado, de nuevo, es muy importante. Aquí vemos la tendencia, incluso descendió, pero después se elevó. En 2005 hubo un pico y después más, y en el 2008 cayó después. Pero ¿qué hay de común en todo esto? ¿Por qué con alimentos, con metales, con acero reforzado, urea? ¿Qué es lo que todos tienen en común? Tienen esto en común, que todos requieren del petróleo para producirse y requieren del petróleo para transportarse, ¿verdad? Entonces podemos esperar, siempre que tengamos todos estos precios del petróleo tan elevados, podemos esperar, por supuesto, que los precios de otros bienes de consumo también se eleven en consecuencia. Hay muchas razones, por supuesto, por las cuales nos preocupa el petróleo crudo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué son tan importantes estos combustibles líquidos? No nada más la energía que queremos, sino los servicios que nos proporciona dicha energía. Y esto incluye, bueno, yo voy a mostrar aquí varios servicios energéticos y los servicios primarios, junto con los combustibles fósiles y los que son renovables, los líquidos renovables. ¿Pueden entenderme? I mean, can you understand me? Ya no sé si quiere que lo entiendan en inglés o en español, perdón. Pero bueno, aquí para calor utilizamos principalmente gas y carbón en Estados Unidos, y las energías renovables para calor, para este tipo de... Aquí vemos otros diferentes tipos de energía renovable. Tenemos tanto para electricidad como para calor, contamos con estas alternativas, con la luz solar, pero para movilidad, esta movilidad se refiere a nuestra capacidad de movernos nosotros y desplazar nuestros bienes. A eso se refiere la movilidad. Y casi toda la movilidad actualmente la tenemos a partir del petróleo, 96% que tenemos el etanol y el gas natural, pero aquí lo más importante es que los combustibles líquidos son los que impulsan el comercio y todas las fuentes de energía que utilizamos, todas las unidades de medición para energía, los BTU. Yo les voy a mostrar los datos de cómo valoramos estos combustibles líquidos 5 veces más lo que es el precio equivalente del gas y del valor que nos pueden dar otros productos como el carbón mismo. Entonces esto nos ofrece datos muy significativos. La electricidad, las baterías pueden ofrecernos más de la mitad de la movilidad que tenemos ahora. Sin embargo, no puede comercializarse. El comercio también se mueve a través de camiones, de buques, de trenes, de aviones, y todos estos se mueven a través de diésel o de combustible para aviones. Y bueno, tanto estos combustibles como la energía son los que son clave para la economía de hoy, y todos provienen del petróleo. Aquí a nivel, la única energía sustentable a la larga van a ser los biocombustibles. Bueno, yo ojalá supiera de otra, pero según hasta donde yo sé, no hay ninguna otra que alcance la escala de que sea renovable y que al mismo tiempo nos pueda ofrecer los resultados que queremos que nos ofrece el biocombustible, y es lo que nos dan las plantas. Las plantas nos dan estos componentes orgánicos altamente hidrogenados que nos pueden ayudar a desplazarnos. Por supuesto, la energía solar también, la eólica, nos pueden ofrecer electricidad, pero no nos ofrecen nada como lo ofrece el combustible líquido. Desafortunadamente, en muchos rincones del mundo, los biocombustibles ahora se están considerando un crimen contra la humanidad, y quizás hay personas que saben que se dice que alguien está quitándole el alimento a otra persona porque dice: ay, perdón, lo necesito para echar a andar mi coche. Y bueno, en este caso muchas personas reportan que puede ser en contra de la humanidad, en contra de la alimentación, el producir estos biocombustibles. Entonces, creo que mucho de lo que las razones por las que está ocurriendo esto, la gente tiene esta impresión, es porque no hacemos las preguntas correctas. Yo no sé acerca de ustedes, pero yo jamás recibo una buena respuesta de una pregunta que no hago. Y si no hago la pregunta, bueno, por supuesto, entonces yo también a partir de esto me puedo quedar sin respuesta. Es muy importante que nosotros planteemos las preguntas en relación, y lo que seguimos pensando en la cabeza, si podemos tener este sistema agrícola y podemos utilizarlo también para impulsar el mercado de los biocombustibles sin ningún problema. La respuesta es que no. Si quieres tomar a la agricultura
y utilizar ese mismo sistema para producir los biocombustibles, creo que la respuesta probablemente será no. Pero lo que tenemos que preguntarnos es si podemos rediseñarlo todo. Ustedes a nivel agrícola en México y en todo el mundo, preguntarnos cómo producir biocombustibles y al mismo tiempo, a partir de estos alimentos humanos y alimentos para animales, apoyándolo todo. Necesitamos todo, necesitamos alimentos, necesitamos combustible, necesitamos alimento para los animales y también necesitamos combustible para muchos servicios. Entonces, aquí tenemos que una carrera famosísima en Estados Unidos, Indianápolis, y ustedes pueden llegar con su carro, el que ustedes quieran, pero no les va a ir bien. ¿Por qué? Porque si llegan con un carrito de golf, pues no les va a servir para la carrera, porque está diseñado para otros fines, ¿verdad? Y es lo mismo que ocurre cuando utilizamos un cepillo de dientes para cepillarnos los dientes, sirve para eso, pero si lo utilizamos para otra cosa, no. Si es un cepillo, pero no está diseñado para otro uso, ningún otro uso. Entonces aquí la cuestión es que necesitamos diseñar sistemas agrícolas en forma general que nos permitan ofrecer servicios ambientales, combustible para desplazamiento y por supuesto también alimentación. Y eso es lo que seguimos, algo en lo que seguimos pensando. Y en los Estados Unidos en especial, sabemos que en los Estados Unidos no cultivamos alimentos. Esto suena loquísimo, debo decirlo y repetirlo. Nosotros no cultivamos alimentos en Estados Unidos, es un hecho, no lo hacemos. Lo que cultivamos es alimento para los animales. Ellos se comen ese alimento y después nosotros comemos la carne, la leche, el queso, todo lo que ellos produjeron. Para eso nos sirve lo agrícola en los Estados Unidos. Y es lo mismo en Brasil, en Argentina, en Europa, no sé, en México. Creo que necesito recabar esos datos, pero puedo decir con seguridad que en Estados Unidos, en Australia, en Canadá, esa es la razón por la cual cultivamos, para tener alimento animal. Y entonces algo también que tenemos que pensar es en el para tener forraje. Y aquí lo que tenemos que pensar es incrementar todo lo que tiene que ver con lo que nos podría permitir tener biomasa que utilicemos de otra forma. Hay gente que no cree esto y entonces yo tengo que mostrar aquí los datos. Aquí están los datos. Aquí vemos lo que pasa, las cifras para Estados Unidos. Vemos la cantidad de territorio que se produce. Tenemos estas 4.000 millones de hectáreas que se cultivan con pastizales. Esto, por supuesto, es para la cría de animales, que suma la mitad de todo este territorio. Y después tenemos los bosques, que van a ser otros 50 millones de hectáreas. Tenemos todo esto para cultivos, los diferentes tipos de cultivos, las oleaginosas. Esto nos sirve para alimentar animales. Y cuando sumamos todo, casi el 80% de nuestro territorio se utiliza para producir alimento para animales, para forraje. Y bueno, mucha gente no lo cree, pero esos son los datos que apoyan todo, es lo que les digo. Aquí tenemos ganado contra seres humanos. Estos son todos los datos que tenemos también en cuanto a requerimientos nutricionales por parte de los seres humanos y los animales. Aquí tenemos al ser humano, las cabezas de ganado, tenemos las 300 millones de kilocalorías, lo que nos da la proteína, y aquí vemos los equivalentes. Nuestro ganado lechero consumiría 2 veces lo que consume un ser humano. No sé cuánto sería para una vaquilla, pero los animales son animales, ¿cierto? Aunque sean pensantes, son animales, pero nosotros requerimos el alimento de dos personas. Nosotros, por nuestra parte, necesitamos la proteína, la caloría, necesitamos la energía a partir de los alimentos, y es para esto que nos sirve este procesamiento por parte de los animales. Y aquí el ganado para producción de carne, de engorda, aquí vemos que también nos ofrece este tipo de calorías, esta cantidad de calorías. Y aquí vemos el tipo de alimentación a través del cerdo. Aquí vemos el consumo que puede darnos el 11% superior de proteína y también 5 veces más calorías. No utilizamos la tierra de nuevo para cultivar alimentos. Lo que utilizamos es la tierra para producir alimento animal. Y entonces yo estoy convencido de cualquier forma, y la verdad estoy convencido de que todo lo que se requiera para el agave y para la industria de los biocombustibles también tienen que alimentar a los animales, quizás con material de residuo, los desechos. Esto es lo que los mismos animales van a consumir, y ese será el mejor uso
uso de un desecho de lo que cultivamos, y podemos utilizarlo según también, o podemos cultivarlo según los requerimientos de la tierra, que nos permita hacer un mejor aprovechamiento. Déjenme darles un ejemplo específico, aunque después me voy a referir más bien a mi trabajo. Después voy a hablar específicamente del agave, pero en una biorefinería, en donde vamos a utilizar paja o algún otro tipo de material orgánico en comparación a una vaca, un animal bovino, en donde se va a comer 14 kilogramos por día para alimentarlo. Aquí vemos el pretratamiento que se tiene que utilizar para descomponer la materia. Aquí en esta refinería tenemos aquí azúcares fermentados. En el caso de los animales tenemos estos ácidos que nos van a todos estos procesos metabólicos que van a producir nuestro alimento, pero acá vemos que necesitamos producir azúcares para la biorefinería. Entonces, en este caso tenemos lo que pasaría en el animal, que vamos a tener ácidos grasos desarrollados para alimentar el animal. Y entonces en mi laboratorio tenemos algo que se refiere al tratamiento, tratar toda esta materia orgánica con amoníaco primero. También podemos utilizar diferentes materiales residuales en este caso, y ahora ya tendrán entonces esto es la capacidad de convertirse en azúcares y después en biocombustibles. Mi colega, el ingeniero Carlos Flores de Celaya, él va a hablar de su trabajo el viernes, también va a incluir este tema. Y aquí vemos lo tradicional, por supuesto, vemos lo que nos permite producir el combustible a través de los granos de maíz o los azúcares. Aquí los azúcares van a ser 100 veces mayores, nos van a dar un recurso 100 veces mayor si lo utilizamos en este aspecto, y es por eso que es muy importante que tomemos esto. El objetivo aquí es utilizar el azúcar de caña para poder procesarlo, y de nuevo aquí podemos ver cómo estos podrán convertirse en biocombustibles. Y aquí tenemos lo que denominamos AFEX, que es la expansión por amoníaco. Tratamos aquí la biomasa, tenemos este amoníaco concentrado que dejamos reposar por 30 minutos, removemos la presión, retiramos el amoníaco, y ahora ya tenemos el material pretratado. Podemos aplicar esto a varios alimentos para reses. Después del tratamiento es muy fácil hacer pellets de esto. Aquí ven que es un poquito más oscuro este material más oscuro es el ligmento que está en la planta que surge a la superficie. Aquí vemos aquí vemos que es más fácil hacer este tipo de pellets. Y aquí vemos las onzas, vemos este material, 30 gramos de biomasa en pellet. Es mucho más fácil de transportar, por lo tanto, así es como lo tenemos. El lignano. Y aquí vemos estos materiales, aquí vemos los diferentes bagazos, la caña de azúcar, las diferentes especies, aquí incluyendo el mismo agave, incluso el bagazo. Del bagazo nos va a hablar Carlos también el viernes. Entonces aquí vemos estos pellets. Después aquí vemos cómo queda suelta la materia. Después del tratamiento se pueden formar muy fácilmente las pellets. Lo mismo para la paja de trigo. Podemos utilizar este mismo proceso. La densidad acá se ubica entre 5 y 8 veces mayor a lo que nos daría la paja, y es estable, es un material, un producto que queda estable. Les voy a hablar también de la digestión, pero algo muy importante, de las características importantes que nos impiden producir estos biocombustibles, es porque estos materiales no son muy densos, son muy voluminosos. No son problemas calamitosos. Ahora ya contamos con tecnología, pero sí hay problemas que tenemos que resolver si queremos utilizar o aprovechar biocombustibles. Entonces tomamos estos residuos, hacemos el tratamiento AFEX con los pellets, y luego llevamos este material, y ya sea que lo podamos llevar hacia que se formen azúcares para producir biocombustibles, o que podamos utilizarlo quizás para producir directamente como alimento animal. Y entonces aquí, por supuesto, le agregamos valor al grano, y nosotros podemos incrementar los valores que tienen que ver con todos los subproductos. Y aquí
queremos aplicar estos productos de nuevo. Si tenemos grandes volúmenes de combustibles que a la vez mejoran las cuestiones ambientales y sirven de alimento, es ahora lo que estamos utilizando en lo que denominamos double cropping o cultivo doble. Podemos crecer pastos tanto en primavera como en invierno, que pueden ser maíz o soya, y que van a poder ayudarnos a incrementar o tener crecimientos estables. Podemos utilizarlos de las diferentes formas que mencioné, hasta como alimento animal, en las diferentes formas. Aquí en este caso volvemos a replantear lo productivo y no productivo, lo que es alimento contra combustible. Antes yo vivía en Arizona y ahí crecí, de hecho, y estoy muy acostumbrado a los climas secos, por supuesto, y vivo en Michigan. Es un clima bastante húmedo, así es que se me seca la garganta muy rápido, así es que gracias por su paciencia. Bueno, entonces lo que estamos utilizando nuestra tierra en los Estados Unidos para maíz, soya, alfalfa, pastizales, pastos, al final de cuentas estos nos pueden ofrecer alimento, etanol, proteína, y esto nos permite también, como ya mostré antes, alimentar a los animales. Si utilizamos la biomasa, ya sea a través del double crop o el mismo maíz o con los pastos que cultivamos después del tratamiento y de separar lo que tiene que ver con proteína, tenemos mejores formas de ofrecer requerimientos en proteína, así como aceites y mucho más material que también pueda ayudarnos a producir etanol. Nosotros realizamos un estudio para ver si utilizamos el double crops o el cultivo doble, unas 100 millones de hectáreas en Estados Unidos, y cosechamos o si las dedicamos más bien a los pastos, lo que encontramos es que podemos sostener la producción de biocombustibles en un mismo territorio, en una misma extensión de territorio. Podemos incrementar el producto de biomasa. Esto nos puede permitir cumplir con nuestros requerimientos de gasolina y el 5% incluso de electricidad, y también en este caso podemos reducir la contaminación y el efecto de gas invernadero, que podemos reducir en 70%. Es de verdad increíble la descarga que tienen que dejan los nitratos en ciertos cuerpos de agua como el Golfo de México u otros lugares en Estados Unidos, y también la producción de alimentos y forrajes seguirá siendo la misma. No tendremos, en este caso solo estaremos utilizando el mismo territorio, pero con mucho mayor eficiencia y con beneficios ambientales. Y ya les hablé de las cuestiones de logística, les voy a hablar un poquito más de eso. Entonces aquí déjenme hablar un poquito de esto. Mi amigo Richards publicó este artículo hace unos cuantos años. Lo que él muestra es que si nosotros queremos lograr una reducción de 50% en los gases de efecto invernadero utilizando materiales orgánicos, nos muestra que casi todos los estudios, aquí cuando estamos hablando de gases, vemos que vamos a utilizar muchísimo material. Es importante que consideremos aquí lo que tiene que ver con el efecto gas invernadero cuando pensamos en estos biocombustibles, y si transportamos esto como biomasa, si tenemos estas embalajes de biomasa, aquí podemos tener estos tremendos pacas de biomasa que podemos trabajar, pero aquí podemos comparar aquí con pellets, y también lo que tiene que ver. Aquí lo importante que hay que reconocer es que el volumen de lo que estamos utilizando va a ser de 4 millones de metros cúbicos de granos, y si tenemos aquí las cuestiones que tienen que ver con la energía, los combustibles, vamos a poder desplazar en forma más eficiente. No podemos moverlo en estas pacas tan enormes. Entonces, si eres un joven aquí, tienes mucha ambición y quieres servirte de esto, yo debo decirte que no es glamoroso ni es emocionante trabajar con esto, pero es muy emocionante, y es resolver cómo mover estos materiales. Entren a trabajar en logística. Si quieren hacerse ricos, de verdad, quizás sería posible. Piensen en cómo podemos resolver desde la logística, y podrían mejorar muchísimo. Son cuestiones
crucial es desplazar estos materiales. No se requiere de biotecnología ni de cuestiones altamente sofisticadas, pero sí es crucial resolver el desplazamiento de estos materiales. Como ya les dije, en este caso cuando hablamos de los sistemas de logística que se necesitan para trabajar con la biomasa, que reditúen en beneficios económicos para las áreas rurales, tenemos que saber sobre todo pensar desde dónde provienen, si lo hacemos bien, y es algo que yo quisiera plantearles a ustedes como un desafío. Las áreas rurales de todo el mundo tienden a ser las más pobres, las menos desarrolladas, con menor número de oportunidades que ningún otro lugar. A las ciudades les va mejor que a las áreas rurales. Siempre pasa en los Estados Unidos, lo mismo en Brasil, segurísimo que pasa aquí en México. Y si ustedes y yo podemos pensar por adelantado cómo apoyar a estas áreas, pensar cómo podemos utilizar y a mejorar la vida de la gente que vive en estos territorios, haremos algo grande por la humanidad, con gran impacto. Hay gente que en el pasado lo ha perdido todo, pero si en este caso podemos realmente encontrar forma en que mejore la vida de los campesinos, estaremos haciendo algo muy importante. Así es que esta será la oportunidad para mejorar las economías a través de las economías rurales, creando más oportunidades de trabajo y lo cual, por supuesto, aquí en este caso tienen que contar con tecnologías y con capital de inversión. De otra forma, alguien más, los ricos, van a llegar con su dinero y ellos van a comprar estas formas de producción, se van a convertir en los dueños del capital, en los dueños del suministro. Es un gran desafío para todos y de verdad no soy tonto, yo entiendo las dificultades, como es difícil en Estados Unidos, entiendo que es igual de difícil en Latinoamérica, pero es algo que necesitamos hacer, así es que yo los invito a que ustedes participen en esto. Y solo para darles una idea de lo que estamos hablando, este es uno de los primeros silos con los que empezamos a trabajar en Estados Unidos. Esto fue en el estado de Iowa y aquí vemos parte del suministro de 3 días de biomasa para esta planta. Es la pequeñísima parte de lo que se requiere en 3 días, y si simple y sencillamente tuviéramos un incendio, imagínate, cuando juntas tanto material es fácil que se encienda, hay combustión espontánea o alguna chispa que produzca alguna pieza de equipo, o que los estudiantes de prepa estén borrachitos, así dijo en español, borrachitos, y se divierten y dicen, bueno, miren, tenemos todas estas pacas, hay que incendiarlas. Entonces tenemos realmente que encontrar la forma de resolver este problema. Y bueno, sí, por supuesto, en este caso tenemos que hablar de cómo almacenarlas, cómo apilarlas o estivarlas, y por supuesto es algo que también tiene que considerarse. Una de las cuestiones que encontramos, y es algo aquí muy interesante para nosotros, es que debido a que cuesta trabajo y caro desplazar las pacas de biomaterial, el tamaño de las refinerías es pequeño. Aquí tenemos los precios de venta y vemos aquí vemos que tantos gramos se producen por la cantidad de material seco que llega, y aquí vemos lo que pasa con las pacas de biomasa que llegan vía camión, y si llegan y si se elevan los costos de producción de las refinerías o los podemos mantener estables, el costo de transporte del material, así como los residuos o los desperdicios, lo que nos podría optimizar la escala. Esto sucede. Aquí lo que vemos son resultados de plantas muy pequeñitas. Aquí 300 toneladas, ¿les parece pequeña una refinería de 300 toneladas? 3.000. Bueno, y en este caso es así como está funcionando la refinería, 3.000 toneladas. Y entonces, si tenemos una industria de la biorefinería que quiere escalar o que quiere competir con el petróleo, tiene que volverse enorme, de verdad. Yo no creo que haya ninguna otra forma de que esto se resuelva. Tiene que actuar en forma diferente, en áreas diferentes, y como el agave es un cultivo tan productivo, creo que con agave pueden hacerlo, pueden sin tener que recorrer tremendas distancias para mover los materiales, y sin embargo sigue siendo un desafío. Lo que encontramos es que utilizando estos pellets, con los pellets, el costo inicial es importante, pero al ir incrementando los tamaños de las refinerías, los costos siguen descendiendo y descendiendo. De aquí pueden pasar a 3.000 toneladas por día, de 300 a 3.000, y entonces aquí podemos tener lo que nos
puede permitir escalar y competir con la refinería, y entonces aquí podemos tener estos beneficios. Y aquí esta es nuestra visión. Aquí podemos ver cómo tomamos estos residuos de los cultivos, los peletizamos, los enviamos a la refinería y luego es así como podemos empezar toda esta industria, también utilizándola como incluso también como alimento. Bueno, déjenme avanzar más rápido. Ahora, bueno, vamos a recolectar esta biomasa y la vamos a colocar en estos depósitos. Es lo que se hace. Aquí se peletizan. Aquí podemos tener 50 toneladas por día, y bueno, algunas se van a utilizar para alimento. Aquí tendríamos que invertir 10 millones por cada depósito. Los beneficios de estos depósitos es que podemos producir este material denso que puede ayudar después de desplazarse a la biorefinería, que no estaría quemando tanto, pero que podría tener podrían eliminar el pretratamiento ahí en la refinería y podrían mejorar los costos. Y de nuevo aquí esto sería beneficioso para las comunidades, pues esto puede crear empleo, les puede dar el sentido de adueñarse de esto. Y entonces aquí, si estamos hablando de 10 millones de dólares de inversión para pequeños grupos de campesinos, ellos pueden hacerse dueños de estos depósitos. Si se vuelven dueños, ellos van a capturar parte del valor agregado que le da el procesar el material. Es importante añadirle valor al material. Si se le añade valor, entonces se obtiene lo que es el valor que se le va agregando. Con el paso del tiempo, estos depósitos obviamente o bodegas van a evolucionar, no tengo duda, y obviamente a partir del campo de experiencia en el cual yo trabajo, tenemos procesos y logística que aplican obviamente, y conforme esto va avanzando, tenemos la tendencia de empezar y escalar en cuanto a los pasos que agregamos. Por ejemplo, tenemos el queroseno, tenemos gasolina en un principio, o en una primera etapa, pero luego agregamos otro tipo de lubricantes y plásticos. Lo mismo está sucediendo aquí, agregamos tecnología. Esto puede suceder en cualquier industria, en cualquier sector. Lo que vemos son concentrados de proteínas de las hojas, lo que se conoce como LPC por sus siglas en inglés, y también tenemos diferentes refinerías, ciclos, por ejemplo, como lo que es los desechos animales regresan al entorno y en cierta forma se cumple con estos ciclos. Se va complicando el esquema con el paso del tiempo. Bueno, estamos hoy en día en una época de una transición muy profunda, y tenemos que ver cómo el mundo va a ser alimentado, pero también cómo se le van a proveer combustibles. No podemos continuar así por toda la vida. Necesitamos que considerar el hecho que en 50, 60 años todo esto va a cambiar. Vamos a tener algunos cambios que son de gran alcance, que van a ser profundos, revolucionarios. Son adjetivos diversos que podemos utilizar. Algunos de ellos van a ser muy dolorosos, algunos van a ser emocionantes, pero bueno, ustedes pueden también utilizar el término redituable o profitable en inglés, como está ahí resaltado. Y tenemos que entender también que los combustibles líquidos de materia de biocombustibles o de plantas, a partir de las plantas, son esenciales. Es una parte esencial de esta transición sustentable. Necesitamos también entender que hay cambios benéficos y complementarios. Por ejemplo, cómo poder tener mejores resultados para lo que es una mejor sociedad, un mejor desarrollo económico. Tenemos obviamente todos estos aspectos frente a nosotros, pero sí lo podemos hacer. Tenemos que ser inteligentes en este sentido y tratar de alcanzar estos objetivos. Y esto no va a suceder por accidente, obviamente. Tenemos que envisionar en nuestra mente cómo hacerlo, de qué manera vamos a tener investigación y desarrollo que nos lleven a esta pauta. Recientemente publicamos un artículo en el cual establecimos lo que consideramos son los mejores criterios de diseño. Es un grupo de personas que se sientan a considerar cuáles son los sistemas con biocombustibles sustentables. Y hay que entender en estos aspectos como criterios básicos, obviamente incrementar la fertilidad de la tierra en la cual están basados, y hacer cometer una gran cantidad de errores. Pero los errores no deben de socavar la fertilidad, porque esto sería un desastre. Obviamente cometer errores, pero con el conocimiento de cómo no socavar o aminorar los beneficios de la tierra. Obviamente la fertilidad debe ser incrementada como objetivo principal. Producimos grandes cantidades de energía en exceso para el resto de la sociedad. Esto es una de las fórmulas que suceden todo el tiempo, pero ¿qué pasaría si la energía pudiera regresarse al sistema? Esto es un retorno sobre la inversión de la energía, es un métrico muy importante de un sistema bien sustentado, energéticamente hablando. Y otros aspectos, tenemos los gases de invernadero, cómo poder promocionar el poder elevar o promocionar los rendimientos de alimentos y forraje.
Y bueno, otros aspectos. No sé lo que debería saber sobre agave, pero el doctor Nobel me está enseñando, el profesor Carlos también, y voy a aprender más de todo lo que ustedes van a compartir con nosotros. Me parece que el agave es una cosecha muy interesante, es un cultivo de mi interés y quiero aprender más. Tengo que ser honesto con ustedes y se los había dicho al principio de mi presentación. Esta es mi opinión, lo que pienso basado en mi trabajo y lo que pienso que va a funcionar y lo que pienso que no va a funcionar basado en lo que he experimentado. ¿Podríamos desarrollar una industria de biocombustibles basada en el agave que sea sustentable? La primera pregunta que siempre me formulo es, ¿podríamos hacerlo con coproductos, por ejemplo, bebidas alcohólicas, endulzantes, fibras? Creo que no es posible. Estamos hablando de una industria de gran magnitud, va a ser una oportunidad poder trabajar con ciertos biocombustibles, por ejemplo, los productos de desecho, con el tequila y el mezcal y todos los desechos que ahí se generan, pero no como para poder generar biocombustibles a nivel mundial. Les voy a indicar más adelante por qué. Les decía al principio de mi presentación que iba a ser honesto y espero que no se depriman. Por cierto, cuando doy esta plática en los Estados Unidos, le digo a la gente y a los alumnos que asisten, si les voy a deprimir un poco al final de la plática, si no se deprimen un poco es que no he logrado mi trabajo, no he logrado el objetivo de mi plática. El agave también puede generar la cantidad suficiente de energía para poder alimentar en sentido de biocombustibles a lo que es el ganado. Creo que sí se puede lograr. ¿Qué podría ser una escala viablemente económica para tener una planta de biocombustibles agave, pero que no tenga injerencia de otros productos? Me parece que necesitaríamos 100 millones de litros por año, hasta 400 millones. Esto es lo que más o menos consume una planta de etanol de gran escala, y esto es suficiente para hacerlo a gran escala. Me gustaría hacerlo con una escala menor, pero creo que con 400 millones de litros o 120 millones de galones por año se puede lograr. Es razonable suministrar piñas de agave y, por ejemplo, las hojas o las pencas del agave a este tipo de planta. Creo que sí es razonable y sí es factible. ¿Qué tipo de información de diseño de ingeniería se requeriría para tener este tipo de planta? Bueno, la respuesta es que no me he sentado a calcular, pero son una gran cantidad de datos los que se requerirían. Y finalmente, si son potencialmente viables, ¿cuánto tiempo se necesitaría para configurar un sistema que sea sustentable? Por ejemplo, pensar al principio en las etapas incipientes de este sector. ¿Qué podemos hacer para que sean lo más sustentable posible? Estas son ideas que tengo que compartir con ustedes en este sentido. A lo mejor ustedes no escuchan esto muy frecuentemente, a lo mejor no es lo que quieren escuchar, pero lo hago para tratar de generar una industria de biocombustibles basada en el agave, o a lo mejor en tequila o mezcal. ¿Por qué considero esto? Porque no puede ser solamente en agave. Tenemos el consumo total del mundial de todos los destilados, por ejemplo, whisky, ron, vodka, tequila, es más o menos aproximadamente 25,000 millones de litros por año, más o menos. 3 litros por persona por año es el cálculo aproximado. El contenido de energía de todas estas bebidas destiladas es más o menos de 4,000 millones de litros de gasolina o su equivalente, o el equivalente en combustible. Entonces, todos los destilados tienen más o menos el equivalente de 4,000 millones de litros por año si fuera convertido a gasolina, y el consumo de los Estados Unidos es más o menos de 500,000 millones de litros por año en Estados Unidos nada más, y obviamente no concuerdan los datos, no creo que son compatibles. Estamos hablando de una industria a gran escala, pero no estoy diciendo que no se puede generar, por ejemplo, etanol de lo que son materiales de desecho en México en forma redituable. Creo que sí está bien y espero que sí se dé el caso, pero tendrían que considerarlo como gran escala. Estamos hablando de magnitudes impresionantes. Esta maravillosa bebida que se le da a los presentadores, y le agradezco al comité organizador, creo que esto es grandioso. Bueno, yo no tomo alcohol. Soy mormón, no bebo alcohol, me disculpo de antemano, se lo voy a dar a otro de mis colegas, no sé si él también quiere tomarlo, pero nosotros vamos a hablar después de esto. Pero las mejores preguntas sobre los biocombustibles, las mejores preguntas que ustedes formulen en relación a biocombustibles, les va a dar esta botella de premio. De veras agradezco esta cortesía, este regalo, pero yo no bebo y no me la puedo llevar a casa, les agradezco sumamente. Lo vamos a dar entonces como premio a las personas que formulen las mejores
mejores cuestiones relacionadas con biocombustibles. Entonces hablemos ahora de la escala, de lo que son biocombustibles del agave, pero con endulzantes o endulcorantes. Aquí, no, en este caso son endulzantes. 2 semanas atrás, mi esposa y yo compramos este agave. Es muy dulce, es muy sabroso y tenemos este producto es de Brasil y ellos han configurado el consumo para biocombustibles con el etanol basado en el consumo de azúcar. Así hicieron sus cálculos. Más o menos el consumo total del mundo es de 130 millones de miligramos por año de azúcar y tenemos a Brasil como uno de los principales consumidores a nivel mundial. Si nosotros tomáramos la energía del azúcar de 130 millones de miligramos por año y lo convirtiéramos en etanol, tenemos una tasa aproximada de conversión con 2.000 millones de gigajoules de etanol y el consumo de petróleo es más o menos 100.000 millones de gigajoules por año, 50 veces la energía de todos los azúcares. Si nosotros quisiéramos que el agave fuera una fuente significativa, tendría que reemplazar al azúcar para poder llegar a ese puesto. No sé si eso es posible, por lo menos viendo estos números, me parece que es sumamente complejo lograrlo. Hay algunas cabezas en el público que me están diciendo que no, algunos están asintiendo, otros están negando lo que les estoy comentando, pero bueno, no quiere decir esto que no vayan a tener una generación, digamos, de etanol que sea redituable, pero este producto es muy sabroso. No estamos hablando de que se pueda o no, que el azúcar puede ser sustituido por el agave o no, sino de la escala del negocio. Voy a ser un poco más positivo en las siguientes diapositivas. Tenemos la producción de energía neta. Tenemos, por ejemplo, 40 miligramos por hectárea por año total de peso seco del producto y su equivalente en biomasa. Tenemos obviamente otras presunciones o cálculos de ingeniería. Aproximadamente son 720 gigajoules por hectárea por año. Esto es muchísima energía generada. Si suponemos que una tercera parte de esta energía bruta se requeriría en un momento dado para poder hacer trabajar un sistema completo, por ejemplo, la destilería, la planta, los fertilizantes, la cosecha, etcétera. Me encantaría, obviamente, poner esto en mis artículos. Esa es una invitación a todos los alumnos que están aquí a llevar a cabo este cálculo. O profesores asistentes, todos los que quisieran contribuir con esto, porque me encantaría publicar la respuesta a esta pregunta. ¿Cuánta energía se necesita para generar este equivalente del agave? Si es una tercera parte, son 240, porque de 720 sacamos la tercera parte, son 200 y pico de gigajoules, y esto podría dar soporte a 5 personas desde el perfil alimenticio o nutricional. Recordarán ustedes que hablábamos hace unas diapositivas que hay un indicador de desarrollo humano. Y bueno, continuando con estos cálculos, tenemos 3.600 millones de hectáreas áridas y semiáridas en el mundo. Supongamos que solamente una tercera parte, o sea, 1.000 millones de hectáreas, pudieran ser dedicadas al agave. Ahí sí habría potencial. Considero, basado en estos cálculos, que sí habría. Ahora, los precios competitivos. Tenemos la escala o la escalabilidad del negocio. Hablemos ahora del costo. El costo es suficientemente bajo para que sea atractivo. La respuesta, una vez más, es sí. Este es un conjunto de datos bastante interesante. Voy a cambiar un poco el tema. Estoy buscando una persona en el público. Creo que no está aquí. Bueno, ella publicó este artículo y lo que mostró es este incremento casi duplicado de la producción de tequila en un periodo más o menos de 5 años. Y esta es una respuesta que posteriormente llevó al costo de las piñas y su incremento correspondiente, más o menos 10 centavos por kilo utilizable de la piña, hasta $1.40 por kilogramo, y luego volvió a caer rápidamente. A lo mejor ustedes estuvieron en esta época y recuerden bien lo que sucedió, pero lo interesante en este artículo es que aparentemente la la rentabilidad de esta producción hoy en día es diferente. Tenemos, por ejemplo, una producción total de piñas de 100 a 200 dólares para un miligramo, y esto obviamente está por debajo del maíz y de caña de azúcar. Entonces, creo que estos precios son competitivos con estos otros productos.
Ahora, ¿es factible poder suministrar agave? ¿Hay agave suficiente? Obviamente el costo es bueno. Ahora, ¿podemos proveer o sí se puede considerar como un suministro fiable? Supongamos que 400 millones de litros por año son utilizados para una biorefinería. 500 kilogramos de azúcar de piñas y de lo que son las pencas para generar 1.25 millones de miligramos por año como biomasa. Y luego, si suponemos, basado en este cálculo, que 40 megatons por año, por hectárea de este agave seco se considera como biomasa y 50% de toda la tierra cultivada para áreas de alimentación pecuaria o agroindustria, podría ser redituable. Tendríamos que sentarnos y ver un mapa de México para ver en qué punto se podría considerar este tipo de hectáreas. ¿Cómo podemos tener un radio de 40 kilómetros? Más o menos es el equivalente, no es mucho, pero esta es la manera máxima de poder tener la logística de lo que es el campo a la biorefinería. Suponiendo que fuera factible aquí en Estados Unidos, sí sería, pero no sé cuáles son las tasas de participación. Digamos que ustedes son los dueños del terreno. ¿Cuál es la participación que les va a dar? Habría que sentarnos a ver estos cálculos. Quiero concluir con esta diapositiva. Con el paso del tiempo, insisto, lo que me gustaría ver en la industria del proceso de agave, voy a hacer una diapositiva específicamente para esto, pero hoy utilicemos esta. Espero utilizar estas bodegas o depósitos de los que hablaba anteriormente, y después de escuchar la plática de Carlos el viernes, van a entender cuál es el proceso de AFEX con amoníaco, el procesamiento de que habíamos hablado anteriormente para lo que es la expansión de fibra de amoníaco y la digestión de rumiantes. Lo que queremos es tener el forraje o los alimentos alimento para animales justo al lado de estas bodegas, para que todo esto sea una logística con sentido. Tener biocombustibles, pero también a lo mejor algunos de estos productos utilizados para los rumiantes, y de esta manera el estiércol, todos los desechos pueden utilizarse como un ciclo completo, y de esta manera fomentar la fertilidad de las tierras, por ejemplo, minerales y cenizas que se requieren. Y en un segundito más voy a terminar para poder pasar a tomar la cena posteriormente. Ya estoy a punto de terminar, y como les decía, utilizamos estas preguntas desde la perspectiva de la ingeniería y podemos responderles. Por ejemplo, el uso de los residuos en las biorefinerías para dar energía, también el alimento para animales, esos forrajes con almidones en exceso y con levaduras en exceso también, y pueden utilizarse como bagazos pretratados. También hay razones para ver un sistema de energía mínimo es 6:1. Esta es la tasa o la proporción 6:1 si hablamos del objetivo que queremos alcanzar con un sistema de retorno completo. Y me parece que sería increíble poder descubrir estas preguntas. En las últimas diapositivas podemos hablar ahora de los sistemas de biocombustibles en agave, por ejemplo, incrementar la fertilidad de la tierra, como les habíamos dicho, tener ese reciclado de los sólidos digeribles anaeróbicos y otros factores, y producir este cálculo de 6:1 en cuanto al retorno de energía sobre la inversión. Mantener o establecer un sistema nutricional en las tierras de la forma en que están hoy para poder lograr tasas de rendimiento más elevados. También reducir los ciclos de vida de lo que son los gases de invernadero en contraste con petróleo y otros combustibles de fósil. Y lo importante es ver cómo la sociedad y las comunidades locales pueden beneficiarse. En Estados Unidos, por ejemplo, los productores y los propietarios de tierra trabajan para tener en cuenta lo que es el transporte de biomasa, y pueden también ser dueños en cierta forma de las biorefinerías y ser redituables económicamente hablando, sin subsidiarios, y hacerlo lo más pronto posible, hacer estos cálculos lo antes posible. Y las últimas dos. Aquí tenemos obviamente el agave, pero una vez más tenemos que analizar diferentes elementos. El agua es uno de ellos, por ejemplo, cómo mejorar la calidad del agua en las áreas, y también en segundo lugar mejorar la planta y la biodiversidad. No conozco de ese tema, pero alguien o algún experto podría hablar en este sentido, y también cómo poder tener la irrigación de los sistemas. Esto va a ser crítico, el suministro de agua. Y creo que esto es lo que yo sé en este sentido. Hasta aquí llega mi conocimiento en relación al agave y las sugerencias que les puedo dar. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención, y la mejor pregunta que ustedes formulen va a ser
aquel que se convertirá en el honroso ganador de esta botella de tequila. Verdaderamente agradezco el gesto y agradezco la oportunidad que se me dio por estar aquí hoy.